Hola familia, bendiciones en el nombre del Señor. Soy Fray Sergio Pereira y hoy tengo un invitado, el Padre Antonio Aurelio. Además de ser religioso de mi orden trinitario, como ven, es también el presidente de una organización también de la familia trinitaria, que es el SID, Solidaridad Internacional Trinitaria. Hola Padre Antonio. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Aquí en Roma acompañando en tu casa, hemos venido para unas reuniones y tal, entonces un gusto poder participar en tu blog. Padre, ahora hemos dicho que usted es el presidente del SID. ¿Qué es el SID? Bueno, el SID podríamos decir que es una contemporanización del origen y del carisma de la orden. Nosotros nacimos en 1198, tuvimos la aprobación de la regla y con un carisma muy concreto, que era en época de las cruzadas, pues ayudar a los cristianos que estaban en mazmorra, que estaban a punto de perder la fe, que estaban sufriendo pues esas situaciones de persecución por el hecho también de la guerra, y devolverlos a su país de origen. A lo largo de los años se ha ido realizando todo este carisma, unas veces con más intensidad, otras veces con menos, porque dependía también del grado de persecución que existía en el mundo. Se ha tenido diferentes formas. Al principio, como eran comunidades y la orden era pequeña, pues simplemente era el carisma concreto y los religiosos se dedicaban a eso. Cuando la orden fue creciendo más, pues ya se tuvieron una serie de cargos, de responsabilidades llamados procurador de la redención, como por ejemplo estamos viendo la figura de Bernardo Monroy, Juan de Palacios, que está en el proceso de beatificación. Y entonces, continuando con esta sucesión de búsqueda y actualización del carisma, en 1999, en capítulo extraordinario, los trinitarios decidieron darle el nombre de Solidaridad Internacional Trinitaria, es decir, SID, a un organismo interno de la orden que se dedique expresamente al aspecto carismático. En definitiva, el carisma del SID o la labor del SID sería siempre en vista a ayudar a los cristianos perseguidos. Sí, nosotros, por ejemplo, no somos una ONG, no somos una fundación o una asociación de carácter social. Si no fuese por esta identidad propia, pues podríamos ser una ONG cualquiera. Hay muchísimas ONGs que se dedican a proyectos de desarrollo, a proyectos de cooperación. Siendo trinitario y viviendo la realidad del SID, me he dado cuenta de esta realidad de la iglesia. No solamente afecta a la iglesia católica, sino a las demás iglesias cristianas. Sin embargo, existen muchos pueblos en los que esta realidad les parece tan lejana o incluso casi imposible, por lo cual se podrían preguntar, ¿existen en realidad los cristianos perseguidos? Sí, de hecho, las últimas llamadas en estos últimos años que hemos estado escuchando del Papa Francisco, que han sido más, podríamos decir, más fuertes, más un grito más solidario, ha sido por el tema de los cristianos perseguidos. Nosotros, el SID, precisamente, hemos creado este año una campaña que se llama Cada 5 minutos. Creamos camisetas, creamos bolsas con una mano en diferentes idiomas. ¿Por qué? ¿Qué significa cada 5 minutos? Se han llegado a comprobar que cada 5 minutos, por asesinato, por persecución precisamente, matan a un cristiano en el mundo. También hay una realidad profunda dentro de la persecución. El cristianismo se identifica con el ser perseguidos también, una realidad teológica. Todos los cristianos que son perseguidos, independientemente del continente donde esté, nos piden la misma cosa: que nosotros seamos, es decir, Europa, América, seamos fieles a nuestra fe. Porque para ellos esta persecución es algo que nos puede servir a nosotros también. Y es en ese sentido teológico porque es la comunión de los santos. Pero además es teológico, como tú dices, porque es el principio del cristianismo. Cristo, desde que nació, fue perseguido, por eso se tuvo que ir a Egipto, porque ya empezó a ser perseguido. Cuando tenía su actividad pública era perseguido, porque buscaban, vemos constantemente en la Sagrada Escritura, buscaban cogerlo, buscaban prenderlo, buscaban juzgarlo, buscaban condenarlo, lo vemos continuamente. A mí lo que sí me llama mucho la atención es el momento más evidente de la persecución, que es en el Monte de los Olivos, cuando lo van a coger. Ahí en ese momento Cristo se muestra como Dios, es decir,
no tienen nada con lo que defenderse, nada con lo que crear violencia, no tienen un arma como venían los demás. Se muestra desnudo completamente, en ese sentido de oponerse, de defenderse. Tenemos la comparación con Pedro, no es capaz de dejarse matar, pero él quiere matar a los demás para que no cojan a su maestro, que es una actitud muy lógica nuestra, pero no es el mensaje que nosotros debemos tomar, sobre todo los trinitarios en esta lucha por la persecución religiosa, porque la primera cosa que podía venir cuando estamos trabajando con los cristianos perseguidos, cuando estamos viendo lo que están sufriendo, sin haber hecho nada malo, simplemente por el hecho de ser cristianos. Cómo les persiguen, cómo les cortan el cuello, a los niños y a las niñas cómo las aparten, cómo las martirizan, cómo las violan. Y nuestra actitud normal sería decir, pues aquí hay que eliminar a todos estos grupos, sea del cariz que sean, que están haciendo sufrir a gente inocente. En cambio, cuando ves ese momento de la persecución de Cristo, cuando Pedro hace lo que el 80% de la humanidad quisiéramos hacer también hoy en nuestros días, cuando vemos que se va a asesinar a un inocente, en cambio Cristo le pide que no. La violencia genera violencia y por lo tanto no hay que responder con la violencia. Él, como dice el texto, podía haber hecho llover fuego, pero en cambio se queda ahí. Eso es lo que nos enseñan los cristianos perseguidos. Desde que nacieron han tenido persecución y cuando llegan este momento de dar la sangre, de dar la vida, ellos se enfrentan a ello sin defenderse, sin nada. ¿Qué vamos nosotros allí? ¿A hacer lo mismo que hacía Pedro? No podemos hacer eso. Lo único que podemos hacer, porque muchas veces no entendemos este sentido de la persecución, lo único que podemos hacer es hacer lo que Jesús nos pedía, acompañarlo en la cruz, acompañar a estas personas en la cruz, que no estén solas. Ese es el mayor martirio que ellos pueden tener, que es el que tuvo Cristo, verse solo. Entonces nosotros intentamos estar con ellos sin armas, pero que no estén solos, porque teológicamente la paz que representa a Cristo, la verdad que representa a Cristo, el amor que representa a Cristo, no se puede ganar ni con el dinero, ni con las armas. Ya lo dice la carta a los Corintios, quien quiera ganar eso con el dinero o con el poder, se haría despreciable. Yo esto lo veo por televisión, lo veo por las noticias, lo veo por lo que nos llega, pero usted lo ha tenido más de cerca, o sea, usted ha visitado lugares de persecución, ha estado acompañando a cristianos perseguidos. ¿Nos puede contar alguna experiencia que haya tenido en una de estas sus visitas? Bueno, la experiencia común de todos estos cristianos perseguidos es la certeza de que Dios existe. En Occidente, sobre todo, nosotros estamos siempre intentando demostrar que Dios existe, ver cómo es Dios, pero ellos lo tienen claro, es verdad, Dios existe, y lo viven desde el principio, porque desde el principio, como digo, están perseguidos, y están perseguidos porque creen en Dios. Yo me acuerdo una señora muy mayor, para que veas que para ellos es normal creer, una señora muy mayor que contaba, ¿no?, como es de Irak, y ella vivía con su marido, que eran mayores, pero han convivido siempre en estos países. En Irán han convivido siempre. En Siria, por ejemplo, era un país que cuando la iglesia quería construir un templo, el mismo gobierno regalaba el terreno. No había lucha de religiones, como ahora se quiere hacer ver que no es correcto, no es verdad lo que se está diciendo. En Irak, por ejemplo, esta familia no tenían hijos, este matrimonio, pues esto del ISIS les resultaba muy extraño. Entonces, cuando estaban ellos en su poblado, un poblado generalmente de mayoría cristiana, y entró el ISIS, pues el hombre salió a ver qué pasaba, porque se oía gritos, voces y tal, y pasaron gente del ISIS y le dijeron, o te conviertes o te matamos. Entonces el hombre reaccionó diciendo, qué cosa más rara, ¿qué es esto? ¿Qué queréis decir? Y dijo, no, yo siempre he sido cristiano y yo creo en el Dios cristiano. ¿Por qué me voy a cambiar? ¿Por qué no voy a poder convivir? Directamente le pegaron un tiro allí en la puerta de su casa. Entonces la mujer, que es muy mayor, al oír esto y al ver eso se metió corriendo debajo de la cama como pudo. Y cuando bajó el ruido, bajó el estruendo y oyó algunos coches, se asomó para ver ahora cómo estaba la situación. Y era gente del poblado que estaban recogiendo a todos los que podían para llevárselos, porque ya el ISIS, el Estado Islámico, había tomado ese poblado. Entonces, ella la metieron en la furgoneta y donde apareció. Yo la conocí porque ya la sacaron de Irán, la conocí en Beirut. Allí ella apareció. A mí, yo no sabía nada de esta señora,
Pero cuando estaba por allí empezaba a hablar con ella y tal, porque la veía siempre tan arreglada, con su felpa, una sonrisa, no perdía la sonrisa. Y empecé a preguntarle cómo se llamaba, cómo hacía, de dónde venía, y ya me contó esta historia. Entonces ahí me di cuenta de la grandeza de la fe, ¿no? El saber que nuestra vida no termina aquí, con los problemas de esta vida, con la dificultad de los sufrimientos de esta tierra, sino tener verdaderamente la convicción de que nosotros hemos nacido para otro sitio. Y esta gente lo tiene, y eso nos ayuda a nosotros a que reactivemos verdaderamente nuestra fe. Sé que este vídeo lo van a ver muchas personas, ¿no? La cantidad que sean, pero de pronto si ellos de alguna manera quisieran ayudar o colaborar con el CID, ¿cómo lo podrían hacer? Bueno, nosotros tenemos fundamentalmente 3 líneas de actuación. Una es esto, lo que estás haciendo tú, es informar, sensibilizar a la gente de las dificultades que están pasando los cristianos perseguidos. Dificultades me refiero en martirios, asesinatos, violaciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso es informar de lo que sufren ellos, para que no se queden solos, para que no estén solos. Otra es orar, rezar, porque es lo que nos piden, rezar por nosotros, ser fieles a vuestra fe, y la fe lleva consigo siempre el momento de intimidad con Dios. Entonces, nosotros vamos haciendo vigilias de oración por los cristianos perseguidos. Ahora vamos a empezar en todos los conventos trinitarios. Se aprobó la orden en un encuentro que tuvimos en Estados Unidos, que todos los conventos trinitarios, la semana del 17 de octubre al 23 de octubre, se celebrase todos los días celebrásemos la semana de oración por los cristianos perseguidos. Cada día tiene su misa, cada día tiene sus lecturas, se han compuesto, lo hemos hecho desde la orden. Entonces, todas las personas que quieran seguir esta semana de oración por los cristianos perseguidos pueden hacerlo o poniéndose también en contacto con un convento trinitario, porque ellos pueden tener este material o pueden también compartir este material. Y también hemos compuesto vigilias de oración por los cristianos perseguidos. Material de oración existe, hemos hecho el rosario por los cristianos perseguidos, también lo tenemos. Es decir, hemos hecho mucho material porque para nosotros es lo más importante. Y luego el tercer aspecto es la parte práctica, proyectos concretos. Por ejemplo, estamos reconstruyendo casas de cristianos de la ciudad de Maalula, que era una ciudad completamente cristiana, la única ciudad en el mundo que quedaba que como lengua común era el arameo, la lengua de Cristo. Pues bueno, entró el Estado Islámico, la destrozó completamente, los años que estuvieron allí, el ejército echó al Estado Islámico y entonces los cristianos están empezando a volver. Nosotros lo que hacemos es reconstruir esas casas para que ellos vuelvan. Función también de proyectos básicos como alimentación, mantas, agua, colegios también para niños, para que no estén en la calle los niños cristianos porque le han destrozado el colegio y por lo tanto estarían en la calle sin prepararse para el futuro, que hay que saber que ellos tienen menos posibilidades para el futuro que la mayoría de las religiones de estos países. Al ser una minoría, pues tienen siempre menos posibilidades. Y si alguien puede colaborar en un proyecto concreto, pues también se puede hacer eso. Yo añadiría que en esa oración por los cristianos perseguidos también deberíamos orar también por los perseguidores, ¿no? Sus corazones se conviertan y puedan ellos de pronto, como San Pablo, tener un encuentro con Cristo. Y además sé que de pronto puede haber algún cristiano que esté sufriendo persecución a causa de su fe, que nos esté viendo, pues que sepan que no están solos, que nosotros les estamos acompañando con nuestras oraciones y en la medida de nuestras posibilidades, pues ayudar también para que la situación que ustedes viven sea un poco más llevaderas. Padre, si usted nos quiere decir algo ya para despedirnos. No, agradecer, ya digo que con este vídeo, por ejemplo, que estás haciendo, que es un vídeo carismático trinitario, porque defendemos un poco la línea carismática, pues se llega a mucha gente y además de la información que estás dando, esta gente estoy seguro que se van a volcar en la oración para recordar y pedir por los cristianos perseguidos. Por lo tanto, muchísimas gracias por contar con nosotros para esta información. No siendo más, ya saben que aquí abajo en las descripciones siempre les dejo algunos enlaces a páginas web, en este caso a la página web de Solidaridad Internacional Trinitaria, para que puedan profundizar más sobre estos temas.
no nos despedimos sin antes el Padre nos regale la bendición. Bueno, pues una bendición trinitaria. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Que Dios Trinidad nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces es un gusto poder participar en tu blog que es tan conocido y tan popular. Ya me va a tocar comenzar a cortar cosas. Esto no lo cortes. Es tan conocido y tan popular. Pues sí,